Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, Padre, por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo, por poder bendecir tu nombre, Señor, abrir nuestros labios y declarar y creer que tú eres nuestro Dios bueno, maravilloso, grande, poderoso, único y verdadero. Señor, hoy levantamos este altar de adoración para ti y presentamos nuestras vidas como a ti te agrada, sacrificio vivo y santo, Señor. Que suba todo ese olor fragante de nuestra vida ante ti y que este momento, Señor, nuestro corazón se disponga a oírte, a estar contigo y a hacer tu voluntad. Gracias por los que ya se han conectado en esta hora contigo en los cielos y con todos nosotros a través de estas benditas plataformas, Señor. Gracias, Papá, porque en cada uno hay un deseo y es encontrarse contigo. Nos unimos, Señor, en torno a ti, bendecimos este día y te damos gracias por un día más, por poder, bendito Dios, disfrutar tu presencia, que hoy tu palabra sea audible, Señor, a nuestro corazón, a nuestros oídos, que llegue y sea como espada de doble filo, que penetre hasta lo profundo de nuestra alma, Señor, y haga la obra que tú quieres que haga. Señor, que no regrese vacía tu palabra, sino que quien la escuche, quien la oiga, quien la entienda, quien la comprenda, la pueda poner por obra, Señor, para que haya una absoluta obediencia a ti y a tus mandamientos, Señor, para que no tengas que rechazar a ninguno de los que hoy estamos escuchando tu palabra, porque, Señor, lo hacemos con agrado y con toda tu voluntad, bendito Dios, de saber que nos amas. Nosotros también queremos corresponderte en ese amor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, una cita de amor con aquel que lo dio todo por mí, que lo dio todo por ti. En este momento, pues les saludamos desde Maryland a Virginia, Puerto Rico, Colombia y todo lugar donde se unen a saludarnos, a estar con nosotros. Bienvenidos a este tiempo devocional. Recordemos que estamos en el Salmo 119 y estamos en el versículo 118. ¿Se acuerdan qué dice ese versículo? Dice, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Y esto nos llevó a estudiar la vida de Saúl, ¿verdad? A comprender un poco por qué este rey fue rechazado, por qué fue rechazado por el mismo Dios. Y acuérdense que ayer les decía que vamos a hablar de Daniel. Hoy vamos a hablar de Daniel en las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que tomar decisiones y siempre vamos a tomar decisiones, pero tenemos que pensar si esas decisiones afectan para bien o para mal a las personas que nos rodean. Y Daniel es un ejemplo precioso de un muchacho. Él llegó muchacho cautivo a Babilonia, pero mire todas las decisiones que él tomó con sabiduría y dónde lo llevó el Señor. Y por eso se recuerda la vida de Daniel. Leíamos Daniel 6 del 1 al 5. Entonces vemos a Daniel en el foso de los leones. Dice, Darío el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar.
Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Entonces se metieron por el lado de la religión o de la fe de Daniel. Entonces Daniel es un ejemplo de que sus decisiones afectaron positivamente toda una nación, toda la familia de él, por supuesto que sí, todos sus familiares, sus conocidos y toda una nación. ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 a.C. hacia Babilonia y allí vivió más de 60 años. Pónganle cuidado, pues, toda una vida en ese lugar. Y él parece que pertenecía a una familia de clase alta en Jerusalén. La deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías a Ezequiel. Isaías 39:7 dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Usted sabe que es un eunuco, una persona que es como que lo castraran, ¿verdad? Para que no tuviera nunca más hijos y se dedicara solo a una función. Y bueno, así fue profetizado por Isaías a Ezequiel. Entonces, al principio, Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor y más tarde se convirtió en el asesor de monarcas extranjeros. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesús en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Yo ya había leído esa parte de la Biblia y no entendía, cierto, es que el Señor le está haciendo un reconocimiento a Daniel como profeta. El reino de Nabucodonosor fue autocrático y absoluto, en el sentido en que él no compartió la autoridad con nadie. Sin embargo, se nos dice que Darío tenía 120 príncipes o subgobernadores que compartían con él, perdón, la responsabilidad y el liderazgo. Sobre este grupo, Darío nombró 3 presidentes o administradores que se desempeñaron como funcionarios de enlace o coordinación entre los príncipes y el rey. Hubo, por lo tanto, una distribución de responsabilidad y de gobierno. Se nos dijo que estos 3 presidentes, ¿sí? Y entre esos estaba Daniel era uno de ellos, ejercían su cargo para que los intereses del rey no fueran afectados. Ahora esto sugiere que los presidentes o los administradores debían evitar que los príncipes les robaran o socavaran de cualquier forma el poder del rey. Entre estos 3 administradores, Daniel ocupaba el primer lugar. Y calculamos que en ese momento tendría unos 80 años de edad. Qué hermoso, porque para el Señor no hay edad para uno servirle y para hacer con uno como Él quiera con uno, ¿no? Qué tremendo. Entonces Daniel no solo tenía antigüedad, sino que tenía también superioridad y tenía un espíritu extraordinario. Esto indica que Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el rey tenía tal confianza en él que lo colocó inmediatamente después de sí mismo en la posición de poder. Qué gracia tan tremenda le había dado Dios a Daniel. En el versículo 4, que comienza este párrafo, ¿cierto? De aquí que estamos leyendo Daniel 6, allí en el 4, dice que hubo como una conjura para destruir a Daniel. Dice, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ningún motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Y esto es algo que con toda seguridad ocurre siempre. Cuando usted se destaque por ser el primero en algunos círculos sociales,
en la política, en la escuela, en el mundo de los negocios, siempre será observado por aquellos que son celosos o que son envidiosos. ¿Ve? Si usted tiene un defecto en su vida o si tiene un talón de Aquiles, un punto sensible en el que pueda ser herido, los que sienten celos van a intentar descubrir ese punto débil y podrían usarlo contra usted. Eso fue lo que hicieron con Daniel. Daniel estaba respaldado, en cambio estaba respaldado por una vida notable, una vida personal notable. Él no tenía tacha alguna en lo que era su vida personal. Y estos hombres no pudieron encontrar nada en el carácter de este hombre o en su vida, y menos en su vida pasada, porque para que pudieran aprovechar y perjudicarle. Ellos buscaron por toda parte y no encontraron nada. Hoy debería ser así igualmente con todo hijo de Dios. Debería ser igual, que pudiéramos vivir de tal manera que cualquier acusación que hicieran contra nosotros, que fuera dirigida contra nosotros, que no sea cierta, se quedarían sin poder encontrar nada, ¿sí? Porque uno no puede evitar que la gente hable de uno, pero puede vivir de tal manera que las otras personas que digan algo sea una mentira cuando hagan esos comentarios. Y uno sabe que están diciendo mentiras, así que no hay problema porque Dios nos sacará siempre en justicia. El apóstol Pablo le exigió esto a todos los creyentes en Filipenses 2:15 y les dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Esto fue lo que el Señor a través de Pablo le dijo a la iglesia y que todavía nos lo recuerda a nosotros. ¿Ve? Tenemos que estar así en medio, dice, de una generación maligna y perversa. En Hechos 24:16 vemos que el testimonio de Pablo, el testimonio personal, dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, decía Pablo. Entonces, en otras palabras, Pablo podía acostarse por la noche a dormir tranquilo y no tenía una conciencia que le inquietara o que lo levantara, ¿cierto? Sino que estaba tan tranquilo, y tendría que ser cierto igualmente para todos los que creemos en el Señor. Alguien ha dicho, una vez dijo alguien, que una conciencia es algo que solo una buena persona puede disfrutar. Alguien dijo esa frase, ¿verdad? Entonces vamos a ver el versículo 5 de ese capítulo y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Lo fueron a buscar por la parte espiritual. Bueno, Daniel era diferente. Daniel había hecho de Dios algo para él personal y él lo mostraba, él no negaba que amaba a Dios. De hecho, ¿cierto? En medio de su pueblo, Dios lo había exaltado y Dios sabía que él era diferente, ¿sí? Dios había hecho a él en medio de su pueblo algo diferente. Él cuando fue llevado por primera vez a la corte de Nabucodonosor, cuando era joven como esclavo, ¿cierto? Había pedido una dieta diferente. Él no quiso contaminarse con la comida del rey. Y él dijo, a mí me dan a comer de esta comida, yo no quiero esa. Y de allí, a partir de esos días, su vida fue diferente. Y estos hombres fueron conscientes de ello, que su semblante cambió, que empezó a tener aún mejor visión y empezó a tener sueños, que por eso los sueños de Daniel lo iban y lo buscaban para que él interpretara los sueños que Dios estaba dando en ese entonces. Y ellos pensaron, bueno, si nosotros vamos a encontrar algo malo para usar en contra de él, lo tendremos que buscar en su religión. Y cuando pensaban en algo malo, quisieron decir pues que algo que los pudiera acusar ante el rey. ¿Ve? No porque Daniel hiciera algo malo, sino que ellos vieran que algo de eso al rey no le iba a gustar y lo tendría que actuar contra él.
Así que fue el único punto vulnerable en Daniel, ¿sí? Desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista político y en su religión, fue lo que encontraron. Así que el único punto vulnerable en Daniel fue que ellos encontraron que Daniel era fiel a Dios y que dependía 100% de Dios. Eso fue lo que encontraron, que su vida de oración era algo bien conocido. Él no se escondía de ellos para orar. Él abría la ventana y siempre lo veían orando. Entonces, en consecuencia, se dispusieron a provocar un conflicto entre el rey y la religión de Daniel. Ellos dijeron, este es el punto. Y lo que tramaron estos príncipes, administradores y políticos era algo muy sutil. El rey Darío era un buen hombre, lo cual resulta obvio en la historia secular. Y creemos que también la implicación, por eso se ve aquí en el libro de Daniel. Pero este rey Darío tenía un punto vulnerable, como podríamos tener muchos de nosotros, y era su vanidad. Era un hombre muy vanidoso y le gustaban los halagos. Él sucumbía ante los halagos. Y aquellos políticos al que ya conocían ese punto débil, vulnerable de su rey, entonces lo halagaron y el rey accedió a lo que le pedía. ¿Sí? Y así que él, bueno, pensó, bueno, que esto va a ser grandioso porque ellos van a hacer que, que esto suceda como ellos están diciendo. Entonces él redactó un proyecto de ley que fue convertido en un edicto. Y de esa manera él se elevó en la posición de deidad y ya solo se podía orar al rey. Eso fue lo que consiguieron. ¿Ve? Tremendo, porque así fue como querían tumbar a Daniel del lugar donde Dios le había colocado. Pero la gracia pues se la había dado a través de Darío. Darío estimaba mucho a Daniel, sabía quién era Daniel, pero entonces como ya se había firmado ese edicto, él tenía que obedecer a estos administradores y políticos, ¿sí? Que le habían hecho pensar que como que tenían era que orar delante del rey, ¿sí? A él era que tenían que orar. Entonces vemos en el versículo 8 y 9 de Daniel 6, dice, ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Así que el rey Darío cedió en su debilidad y entonces el edicto que salió firmado por el rey no podía ser revocado. Incluso el rey de Media y de Persia no podía cambiarlo después de haber sido confirmado y publicado. Y entonces esto colocó a Daniel en una situación muy difícil. Y en el versículo 10 vemos que se presenta la oración de Daniel, cuando él comienza a oír lo que se estaba ya tramando. Entonces Daniel eleva una oración al Señor. Y dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea que esta reacción de Daniel a su nueva ley nos da mucho ejemplo, ¿sí? Él no hizo nada audaz. Él no sintió temor ni fue temerario tampoco, sino que abrió las ventanas como él siempre lo hacía, porque lo había estado haciendo por años y él lo siguió haciendo. Él no retrocedió de lo que él ya es su fe y en lo que él había creído. No actuó como un cobarde, ¿sí? Como cerrando las ventanas con miedo, sino que siguió en su vida de oración normal. ¿Sí ve que son decisiones que van a afectar toda una nación? Él sabía a quién le estaba creyendo. ¿Ve? Y deseamos destacar aquí que él se arrodilló a orar. ¿Sí? Muchas personas preguntan que cuál sería la postura apropiada para la oración. Bueno, aquí vemos una. Daniel se arrodilló, ¿sí?
se arrodilló. La postura que usted adopte al orar será la más importante. Dios mira su corazón. Pero en este caso, ¿sí? Vemos a Daniel que se arrodilló. Alguien dijo hace mucho tiempo que el alma se pone de rodillas muchas veces, indiferentemente de la posición en que se encuentre el cuerpo, porque es el corazón el que está allí rendido ante el Señor. O sea que la postura del espíritu y de la persona es lo más importante para Dios. Sin embargo, si usted prefiriera elegir una postura para orar, pues aquí tenemos un caso, ¿cierto?, de Daniel que nos enseña que él se arrodillaba 3 veces al día. Daniel oraba orientado hacia Jerusalén. Esa era su visión, ¿cierto? Donde está el santuario del Señor. Y esa es la dirección de la vida de Daniel. Él no tenía intención de cambiar nada a causa del decreto que había sacado el rey Darío. Y entonces cuando el pueblo de Dios da aquellos tiempos, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios de aquellos tiempos se encontraba lejos del templo de Jerusalén, oraban orientándose en aquella dirección, porque sabían que de allá vendría la respuesta del Señor. En actualidad, en estos momentos, el momento de orar no se refiere a ninguna dirección o a otra, porque el Señor Jesús dijo en Juan 4, 21 y 24, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ve, o sea que el Señor no busca los lugares en sí, sino los corazones. Allí en los corazones es donde Él nos busca, adoradores en espíritu y en verdad, no son los lugares. Bueno, vemos entonces en el versículo 11 cómo los enemigos de Daniel se pusieron en acción rapidísimo para espiarlo. Y dice, se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, estos hombres estaban esperando para comprobar lo que hacía Daniel y entonces que para ellos era realmente lo que querían que se cumpliera. Y estos hombres tenían una reputación y tenían una sensación de que él no iba a retroceder de sus convicciones, que por eso él estaba allí, lo pudieron ver con las ventanas abiertas, él no cerró las ventanas. Y entonces allí en los versículos 12 al 14 nos muestra cómo se pusieron en acción. Y dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Estos hombres entonces llamaron la atención al rey sobre el hecho de que Daniel estaba desobedeciendo y se encontraba con una ventana abierta orando en dirección a Jerusalén. Realmente esto le causó mucha tristeza al rey, ¿sí? Porque ese rey no podía cambiar su propia ley. El rey Darío no pudo cambiar su propia ley. Nabucodonosor podría haberlo hecho, pero este detalle pone en evidencia el deterioro producido al pasar de un reino a otro, así que estos hombres insistieron, ¿sí? Y entonces ya en el versículo 15, mire lo que sucede. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada? Daniel tendría que ser puesto en el foso de los leones y el rey no podía hacer nada para evitarlo. Así que en el versículo 16 dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dios, imagínense, Dios no necesita ayuda de nadie. Qué tremendo, porque este rey que apreciaba tanto a Daniel trató por todos los medios de que esa ley no se diera para Daniel, pero Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía todo calibrado para Daniel. Y entonces el rey, que quizá no creyó en lo que estaba diciendo, que el Dios a quien tú sirves te libre, eso tal vez lo dijo, pero él no lo creería. Fue como una de esas frases pronunciadas con muy poco entusiasmo. Y a veces nosotros como cristianos podemos dirigir esas frases a alguien. Que Dios te sane, que Dios te salve, pero en la verdad, o que le podemos decir, que el Señor te cuide, Él es tu pastor, pero de verdad no sentimos esa frase. ¿Y qué pasaría si estuviéramos en esa situación? ¿Sí? ¿Sería que podríamos confiar en Dios de esa manera? El rey Darío había llegado muy lejos. Reconoció que el Dios de Daniel era omnipotente, era soberano y que podría librarle, ¿sí? Y también reconoció que Daniel era fiel a ese Dios. Le vio su fidelidad. O sea que Daniel nunca escondió la relación personal que él tenía con Dios. Nunca la escondió. Qué lindo, ¿verdad? Entonces el testimonio de Daniel en la corte ante dos potencias mundiales fue algo nada más y nada menos que muy peligroso. Imagínense, ¿ante quién se estaba enfrentando Daniel? Y su vida sencilla, ¿cierto? Modesta, sin pretensiones, fue un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquellos que confían en Él. Y en esos días, imagínense todo lo que pasó. En el versículo 17 vemos cómo se encerró Daniel. Y dice, trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Así que una vez que se fue puesta esa piedra en la entrada del foso de los leones, Daniel pasó allí toda la noche. Toda la noche pasó allí. Esos leones eran feroces, eran salvajes, no eran leones sin dientes, eran unos con unos dientes bien filudos, ¿sí? Y los leones que estaban con Daniel tenían dientes, eran feroces, pero el lugar más seguro de aquella noche, allí tuvo que estar Daniel. ¿Sería que ese era el lugar más seguro para Daniel? Creemos que Daniel disfrutó de un descanso allí en ese pozo, ¿verdad? ¿Será que sí? Yo no creo. ¿Cómo estaría Daniel? Pero lo más interesante, ¿saben qué fue? Que el rey estaba más inquieto que Daniel. Se encontraba probablemente sin dormir, mientras que Daniel no estaba en esas, ni se puso a gritar, ni nada de eso. En el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. ¿Sí ve? El rey no pudo dormir y estuvo, dice, ayunó, se acostó en ayunas, no comió. El rey no pudo, no pudo dormir, pero Daniel a lo mejor sí. Porque ¿en quién estaba confiando Daniel? En el Todopoderoso. ¿Ve? El rey pasó una noche de insomnio debido a su preocupación por él, ¿cierto? Y ya en el versículo 19 y 20 dice, el rey se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay, tremendo, ¿cierto? Porque mire las palabras que él pronuncia, pero tenía duda. No sabemos si de verdad el rey esperaba que Daniel le contestara, pero resulta que Daniel le contestó. Yo creo que él esperaba que encontrara esa persona ahí muerta. Y Daniel le contestó y dice, entonces Daniel respondió al rey, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones
para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bello, ¿verdad? Porque cuando uno tiene su corazón así, Dios siempre estará con uno. Hayan fosas de leones, hayan dientes afilados, hayan mentiras y traiciones. Cuando nuestro corazón está limpio delante de Dios y lo hemos mostrado a Él ante todo, no nos hemos avergonzado de lo que creemos, nuestras convicciones son claras y tomamos decisiones de la mano del Señor, Él nunca nos dejará. Entonces vemos aquí una respuesta cortés de parte de Daniel para el rey. Le dice, rey, vive para siempre. Fue como si le hubiera preguntado si durmió bien. ¿Sí? ¿Durmió usted bien? Porque vive para siempre el Dios en quien yo creo. Entonces el rey, por supuesto que él no había tenido una noche de descanso buena. Pero Daniel, sí, porque el Señor dice, mire que él le dice, un ángel cerró la boca de los leones. ¿Ve? Evidentemente Daniel había resistido todo ese furor de estar en esa fosa, y también sus compañeros, los tres amigos que estaban en el horno de fuego, ¿sí? El Señor también los libró. Y así, pues él también salieron todos de allí. Y el ángel que mencionó fue evidentemente el mismo que Nabucodonosor había visto en el horno de fuego, es decir, una aparición del mismo Jesucristo en ese horno de fuego. Por eso pensemos qué decisiones nosotros tomamos, qué decisiones cuando hemos tomado han hecho daño a alguien a tu alrededor. Daniel pensó todo para bien de todo ese pueblo, mostrar un Dios todopoderoso. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que todos se convierten al Señor. Y Daniel fue exaltado en ese momento, y el rey dio orden que todos se arrodillaran ante Dios que creía Daniel. Qué lindo, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra fe que convence, que está firme, muchos llegarán a conocer ese Dios. Entonces, ¿qué decisión has tomado que le hayas hecho a alguien daño a tu alrededor? En Romanos 15:2 dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Muchas decisiones que nosotros tomamos han hecho mucho daño a otros, han hecho daño a la misma iglesia, ¿sí? Porque hemos pensado más en nosotros mismos con nuestro egoísmo que en lo que Dios quiere. Y decimos que Dios nos dijo, y Dios no habla de esas maneras. Mire hasta donde llevó a Daniel mismo. Pero qué lindo saber que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando una decisión ha sido buena para ti y para otras personas, ¿cómo te sientes tú? Dios va a sacar del foso de los leones a todo aquel que cree en él para bendecir también a otros con tu vida. Y eso fue lo que pasó en Daniel 6:24 al 28, y ahí te lo dejo. Dice, entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones a ellos, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegara al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Qué lindo, ¿verdad? Porque es que ¿cuántos por lo que nosotros, las decisiones que tomamos nosotros, claudican y no quieren seguir? Aún nuestros propios hijos, ¿verdad? Entonces les dejo con Daniel 6 del 24 al 28,
para que sigamos pensando, ¿cierto? En qué decisiones nosotros hemos hecho claudicar y aún la misma iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de un hombre tan sencillo como Daniel, que decidió en su corazón siempre darte la gloria y la honra a ti, obedecerte en todo, estar sujeto a ti en sus oraciones, siempre mostró que tú eras su Dios, Señor. ¿Cuántos nos avergonzamos de ti? ¿Cuántos no queremos sino estar escondidos tras bambalinas porque nos da mucha pena decir que creemos en un Dios verdadero? Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos negado como lo hizo Pedro, Señor. Muchas veces, Señor, hemos jugado con nuestra fe. Muchas veces, Señor, hemos sentido vergüenza de que otros sepan que tú eres nuestro Dios. Pero tú dices en tu palabra que el que se avergüence de ti, tú te avergonzarás de él en el tiempo final, Señor, delante de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, Señor, dame ese denuedo de tu palabra día a día, ese deseo, Señor, de seguirte agradando en todo el transcurso de mi vida, y que mis decisiones, las que yo tome, siempre sea pensando en ti, porque así, Señor, llevaré a bendición a todos aquellos que me rodean. Señor, ¿cuántos hay, bendito Dios, esperando, Señor, que yo actúe de una manera para poder acusar, para poder decir, es mentiroso, no le creo, así como hicieron de Daniel? Pero, Señor, qué lindo que tú nos encuentres con un corazón limpio, una vida limpia, una vida transparente, personas de oración y de entrega, porque allí es donde tú te glorificas. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, por hablar a nuestro corazón y por llevarnos a meditar qué decisiones estoy tomando que afecten para bien o para mal a los que me rodean. Señor, llévame a meditar siempre en toda decisión, pero de tu mano. Daniel, aunque fue llevado cautivo desde muy joven, nunca se opuso, porque de pronto tenía tan buena comunicación contigo que ya tú le habías dicho qué era lo que iba a hacer allí en medio de esos babilonios. Por eso, Señor, muchas gracias, porque donde tú nos lleves de tu mano, brillaremos, Señor. Donde tú nos coloques de tu mano, seremos cabeza y no cola cuando te creemos a ti. Por eso, Padre, gracias, porque la exaltación viene de ti cuando nosotros te damos la gloria a ti y el primer lugar en nuestras vidas. Que siempre nuestras ventanas estén abiertas para buscar, bendito Dios, tu rostro en medio de cualquiera que aún no te crea, Señor, porque nuestra fe es hacia ti. Por eso, gracias, Padre, porque podemos orar de cualquier modo, pero que nuestro corazón siempre esté humillado ante ti. Te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios en este día y extiende tu bendición a todos aquellos, Señor, que tenemos plena confianza en ti. En Cristo Jesús. Amén. Hallelujah. Hallelujah.